Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este interactivo. Les había dejado una encuesta en la pestañita de comunidad para ver cuál era el interactivo ganador. Ha sido este, sí, como pueden estar viendo en el título, pues vamos a ver si ya has conocido al amor de tu vida, a esa persona que está destinada para ti, ¿ok? Discúlpenme si no he traído el video el fin de semana, pero por el tema del Día de la Madre de verdad que se me complicó muchísimo, no tuve tiempo de absolutamente de nada, ok, mucho menos de grabar, pero bueno, aquí el día de hoy les traigo el interactivo, ok. Tenemos las tres opciones que siempre manejamos, sí. Opción número 1, tenemos este frasquito de color verde con la carta guía de los enamorados. Bien. Opción número 2, tenemos el frasquito rojo con la carta guía del 4 de bastos. Okay. Y opción número 3, tenemos el frasquito moradito con la carta guía del 10 de copas. Ve conectando con alguna de estas tres opciones. Respira, céntrate en este momento presente. Conecta con tu energía. Te doy unos instantes para que puedas elegir tu opción. Y bien, vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, sabes que puedes pausar el video y tomarte el tiempo que tú veas y sientas necesario. Si quieres agendar una lectura personal, abajo encuentras mis contactos en la caja de descripción. Sí, ahí están mis contactos, ¿ok? Recuerda que estos son lecturas generales, que no todo es para ti. Bien, vamos allá. Opción número 1. Hola, opción número 1. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que esto es general, no todo es para ti, no estoy viendo tu caso en específico, ¿sí? Por favor, quédate con los mensajes que sientas que son tuyos, ¿sí? Como les había comentado, si quieres agendar una lectura, ahí abajo en la caja de información, en la descripción, encuentran mis contactos, ¿ok? El día de hoy no voy a estar sacando signos, ¿sí? Ya veré con las cartas qué signo más o menos es esta personita, ¿sí? El amor de tu vida. Bien, tengo por aquí los arcanos mayores del Rider Waite y vamos a ver si ya lo conoces directamente, que nos den la respuesta de sí o no, ok. Por favor, Dios universo, Dios. La persona especial que conectó con la opción número 1, mi consultante, ya conoce el amor de su vida, sí o no, sí o no. Ya conoce el amor de su vida. Ya conoce el amor de su vida, mi consultante, la persona que conectó con la opción número 1, ya conoce al amor de su vida. Bien, no quieren salir cartas, entonces voy a cortar por la mitad. Vamos a ver si ya lo conoces. No, me están diciendo la carta que aún no has conocido al amor de tu vida, a esa persona que está destinada para ti, ¿ok? En simbología de sí o no de los arcanos mayores, la estrella es un sí, los enamorados es un no y la fuerza es un no. Tenemos dos nos, así que no, aún no has conocido a esa personita para ti, al amor de tu vida, ¿ok? Bien. Y vamos a ver detalles de esta persona, vamos a ver un poquito cómo es esta persona, en qué momento va a llegar, ¿sí? Y pues cómo será la situación o el comienzo de esta relación, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que quieren decir las cartas. Permítanme, yo muevo esto por aquí mejor. Y vamos a ver primero un poco, que nos digan cómo es esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿En dónde está? ¿Cómo es su vida actual?
y luego vamos a ver cómo la vas o lo vas a conocer, ¿ok? ¿Cómo es que es de su vida en este momento? ¿Cómo es el amor de la vida? A ver, esta personita, ¿sí? El amor de tu vida, siento que está en un momento bastante estratégico en su vida, ¿ok? Siento que es una persona que actualmente está tomando decisiones y está dejando algo atrás, ¿sí? Algo que no lo llena, que no se siente feliz totalmente, y siento que es una persona que quiere como dirigirse a nuevos horizontes o quiere emprender alguna especie de viaje, ¿sí? O quiere como moverse, salir de su zona de confort, de lo conocido, ¿ok? Es una persona muy inteligente, ¿sí? Es una persona que es capaz de tomar decisiones con bastante firmeza, ¿ok? Es una persona que no duda a la hora de hacer algo o cuando quiere algo, ¿sí? O cuando tiene algo en su cabeza, no hay poder en la tierra que lo haga desistir o que lo haga cambiar de idea o de opinión, ¿ok? Es una persona, yo siento que con valores aquí bastante fuertes, ¿sí? Siento que es una persona joven o una persona que suele mantener su energía, ¿no? Su vibra muy juvenil, ¿ok? Es una persona que le gustan los cambios, siento que es una persona que no le gusta estar como en la misma energía, en la misma vibra, es una persona que le gusta estar como probando cosas nuevas, ¿ok? En su vida, ya sea tanto cambios de look o cambios en su entorno, ¿no? En su vida. Por ejemplo, me llega mucho, y esto me está llegando intuitivamente, que es una persona que cada vez que hace aseo o oficio o limpia su casa, tiene esta necesidad como de cambiar, ¿no? Las cosas de lugar o de perspectiva para dar como ese aire nuevo, ¿sí? No le gusta estar como siempre en lo mismo, ¿ok? Le gusta ese cambio constante, ¿ok? Es una persona que no tiene miedo, ¿sí? Yo veo una persona aquí bastante firme, es una persona extrovertida también, es una persona que actúa, ¿sí? En base a sus impulsos, bien, y es una persona que siempre está como lista para tomar acción y para tomar como las riendas y el control de su vida, ¿ok? Veo a una persona de cabellos castaños oscuros, ¿ok? Puede tal vez tener también matices en castaños claros, ¿ok? Veo ojos marrones, algunos pueden ser ojos claritos, ¿ok? Es una persona que también cuida mucho su físico, ¿ok? Cuida mucho su salud física, le gusta hacer ejercicio, puede que sea una persona que le guste salir a trotar o a correr, ¿ok? Es una persona que me dicen que, aunque es muy romántica, sí, le gusta el romanticismo, siento que es una persona que en este momento de su vida, y muy posible cuando tú la conozcas o cuando llegue a tu vida, puede que esté un poquito alejado de esto, ¿sí? Porque yo siento que es una persona que ha tenido alguna especie de decepción o el amor no lo ha tratado o no la ha tratado muy bien, pero es una persona que es romántica, ¿sí? Le gusta esto, tiene un gran corazón, tiene un corazón bondadoso, ¿sí? Es una persona empática, es una persona que cuando ve a la persona correcta o a la persona que merece que le entreguen cariño o amor, es una persona que lo da en cantidades extremadamente grandes, ¿ok? Es una persona que en este momento presente piensa mucho en cómo será esa pareja ideal, esa persona que es para él, sí, siento que es una persona que tiene como fuerte en su cabeza este pensamiento de tener una relación, pero para algo estable, para algo serio, bien.
Es muy creativa, ¿ok? Suele ser imaginativa. Yo estoy viendo que esta personita, el amor de tu vida, puede ser un signo de agua. Bien, Piscis, Cáncer, Escorpio, ¿ok? Cáncer bastante marcado aquí, puede ser, sí. Su energía es bastante emocional, ¿ok? Pero le gusta tener como la firmeza de su mente, ¿no? Es una persona firme, es una persona muy inteligente, es una persona que puede que le guste leer, ¿ok? O investigar, ¿sí? Es una persona que no se queda con, por ejemplo, si ve algo en algún lugar o alguien le dice algo, no se queda con lo que esa persona le dijo, sino que él tiene que buscar, investigar, sacar sus propias conclusiones, ¿ok? Es una persona que ha tenido en su vida pues un viaje bastante fuerte, sí, porque yo veo también una persona aquí que está en una especie de camino espiritual, ¿ok? Y es una persona que veo mucho conocimiento, sí, porque veo aquí biblioteca y esta carta del 6 de Pentáculos es como una profesora entregando, ¿no? A los niños su conocimiento. Siento que es una persona que te puede o te viene a enseñar mucho, ¿sí? Tanto del mundo, de cosas que tú tal vez dabas sin importancia, ¿ok? De la vida y del amor también, bien. Muy fuerte, cabellos castaños aquí. Es una persona de buen físico, sí, tiene un buen físico, puede ser delgada, ok. Y ojos entre marrones y azules, bien. Es una persona soñadora, es una persona que tiene proyectos, ok. Incluso yo veo que es una persona estudiada también y puede que tenga su propio, no sé, me está llegando consultorio o oficina, ¿sí? Vamos a ver qué más. Sí, es una persona muy romántica, ok, muy soñadora, bien. Y aunque en este momento no quiera conectar mucho con esa parte de él, sí, porque yo veo que es una persona que en este momento está pasando pues un proceso de, siento de dejar algo atrás, de dejar una vida atrás, bien. Siento que es una persona que en este momento está queriendo como empezar desde cero, bien, y aunque esté dejando este lado romántico, soñador, bonito, aún lo conserva en su corazón y lo está guardando para la persona indicada, que en este caso serías tú, consultante, ¿ok? Es una persona estable, ¿ok? Y es una persona que cuando encuentre a la persona, me está diciendo mucho, y es el pensamiento que también tiene él o ella cuando encuentra a la persona correcta, es un hombre que lo va a entregar todo, o una mujer, ¿sí? Que lo va a entregar todo, ¿sí? Que va a sacar esa mejor versión de él mismo o de ella misma, ¿sí? En este momento siento que está dejando cargas atrás, responsabilidades atrás que se ha echado en el hombro, ¿ok? Es una persona trabajadora, puede ser una persona que se mate un poco en el trabajo, ¿sí? O que en este momento le esté dando como mucha energía a su trabajo y puede que se esté sintiendo cansado o cansada, ¿sí? Es un poquito lo que yo puedo ver acá. Es una persona autoritaria, sí, es una persona que sabe de alguna manera cómo hablar, ¿no? Decir las cosas. Veo que también es una persona como exigente, sí, es una persona un poco perfeccionista, ok, también estoy sintiendo yo aquí, bien, pero es una persona madura. Sí, es una persona madura. Puede que sea joven o que tenga esta aura juvenil, como ya dije al principio, pero tiene cierta madurez de experiencia en su vida y también porque es una persona que tiene una mente bastante abierta y tiene mucho conocimiento del mundo, de experiencia de vida, muchísimo conocimiento. Es una persona que me dice que quiere empezar desde cero. Tengo aquí la carta del loco y el caballero de pentáculos. Sí, quiere algo nuevo en su vida, ¿ok? Está como trabajando por algo nuevo en su vida y está dejando algo atrás, ¿ok? Bien, esto es un poco lo que yo he podido ver de esta personita. Siento que es una persona que se va a enamorar de ti. Y me dicen que cuando esta persona llegue a tu vida vas a reconocer porque tiene como un brillo singular en sus ojos. ¿Okay? Vamos a ver un poco de cómo se van a conocer.
Con el caballero de pentáculos siento que puede que aún se tarde un poquito en llegar a tu vida, aunque ya vamos a ver, sí, cómo es que va a aparecer, cómo va a llegar, sí, cómo se van a encontrar. Vamos a ver cómo se van a conocer mi consultante y el amor de su vida. Cómo se van a conocer. Uy. Bien, esta se volteó, estas no las voy a tomar. Mira, algo que estoy sintiendo yo aquí, cuando esta persona termine de dejar todo lo que en este momento presente está dejando, porque es que es muy fuerte, yo siento que esta persona o bien va a cambiar de ciudad, de país, ¿sí? Pero está dejando una vida atrás, ¿ok? Y en el momento en el que deje totalmente esta vida atrás, ahí es donde se va a cruzar contigo, ¿ok? Y siento que es una persona que tanto tú como él o ella se van a ver reflejados el uno al otro con el sufrimiento, con la decepción amorosa puede ser, sí. Siento que ambos van a estar en una energía donde se van a hacer mucho como de espejo, de reflejo, sí. Sí, efectivamente. Dos de bastos, esta persona es muy probable que viaje o que cambie su residencia, ¿sí? Que se traslade a un nuevo lugar y cuando se traslade ahí es donde te va a conocer a ti, ¿ok? Me dicen que las cosas cuando se conozcan ustedes dos pueden ir rápido, ¿ok? Pueden ir rápido y siento que a ti te va a entrar un poquito ese miedo, esa duda de que sea como tan rápido, ¿ok? Porque vas a tener como ese miedo de que así como llegue se vaya, ¿ok? Siento que te va a gustar mucho, sí, físicamente te va a gustar mucho, pero te va a dar como miedo porque tú ya has experimentado esta clase de conexión que empieza rápido o que todo es como tan fuerte, ¿ok? Y siento que si tú, consultante, vas como a ponerle el freno a esta persona, ¿ok? Siento que te vas a tomar como tu tiempo para conocerlo y siento que para algunas personas esto te puede sorprender porque yo también estoy sintiendo que tú aquí en este momento puede que estés desesperada o desesperado porque llegue el amor y porque llegue esa persona a tu vida, esa persona que es para ti, pero en el momento en el que llegue, sí, siento que te vas a como estar replanteando y vas a cambiar de energía y vas a decir, no, vamos a tomarnos como el tiempo para asegurarnos de que realmente esto sí es algo bueno, de que realmente es la persona, ¿sí? Porque es la persona con la cual se va a formar un hogar, una familia, la carta del mundo, con la cual se va a tener una relación estable, pero sí siento que tú aquí te vas a tomar como tu tiempo. La carta del mundo me habla de un tiempo de un año para conocer a esta persona, ¿sí? No quieres como caer en los mismos juegos o en las mismas situaciones que ya has tenido en tu vida sentimental, ¿ok? Él o ella, sí siento aquí una energía de insistencia, porque se va a sentir como muy pleno, muy a gusto contigo, cuando te conozca, cuando te vea y cuando empiece a compartir tiempo contigo, siento que es un hombre o una mujer que va a querer como mucho más, ¿ok? Y que va a estar como despertando esa parte romántica que como dije, en este momento presente él o ella pues la ha apagado un poquito, pero en el momento en el que te conozca va a volver como a encenderla o va a volver a ponerla como prioridad, ¿ok? Pero sí siento que tu consultante, sí,
te vas a tomar como tu tiempo, ¿sí? Veo como cierta inseguridad porque también veo que es una persona que va a venir como a mostrarte ciertas heridas y ciertos miedos, principalmente que tú aún todavía no has sanado o no has resuelto dentro de ti misma o de ti mismo, ¿ok? Y esto sí puede causarte alguna especie de conflicto, pero no te vas a cerrar a la oportunidad de conocer. Siento que sí vas a querer que las cosas vayan un poco lento, con paciencia, tomándose su tiempo, ¿ok? La carta de la fuerza, y siento que esta personita especial vas a ver cómo respetar esto, ¿sí? Vas a ver respetar esta energía y te va a dar tu tiempo, y siento que es una persona de que te va a dar también tu espacio, pero te va a dar a entender de que está ahí y de que de alguna manera tú eres una prioridad, ¿sí? Siento que es una persona que va a venir a darte atención, y que realmente te vas a dar cuenta que cuando una persona es para ti o que cuando alguien realmente te ama, ¿sí? No tienes que pedirle nada, ¿sí? No tienes que exigirle nada, no tienes que mendigarle nada, y siento que esta persona viene como a darte todo, todo lo que no te han dado las otras relaciones, y efectivamente porque es el amor de tu vida, ¿ok? Yo sí veo que tú aquí eres la que vas a tener como inseguridades, eres la que vas a estar como comparando también mucho las situaciones pasadas o cierta persona de tu pasado con esta nueva persona, y sí siento que al principio tú principalmente vas a tener un proceso bastante fuerte de sanación, ¿ok? De liberar miedos, y vas a tener que cerrar un ciclo, ¿sí? Con algún trauma, algún miedo o incluso con alguna persona de tu pasado para poder abrirte a esta nueva persona que llega, ¿ok? ¿Cómo se van a conocer? Me están hablando de un encuentro que tú no te esperas, o que esta persona va a llegar, no sé, como cuando estás más tocada o herida, ¿sí? Pero siento aquí un encuentro casual, y siento que tu personita, esta personita, el amor de tu vida, es el que va a tener la iniciativa siempre, porque yo sí veo una energía de tu parte consultante. Por más que tú quieras en este momento como conocer a la persona y que llegue el amor de tu vida, en el momento en el que llegue, tú eres la que vas a huir o el que vas a huir de esta persona, ¿ok? Pero porque aún te van a faltar muchas cosas que sanar, ¿ok? Siento que esta persona es la que va a dar la iniciativa de conocerte, siento que esta persona es la que te va a buscar en redes sociales, ¿sí? Para poder comenzar a conocerte o tener más contacto contigo, ¿ok? Esta persona es la que va a dar la iniciativa, ¿sí? Es el que va a dar el empuje, ¿ok? Porque yo sí veo que tú puede que estés aferrado o aferrada a otra situación, que tengas miedos, que tengas esa duda, esa indecisión, ¿ok? Me están hablando también algo bastante fuerte. Siento que en el momento en el que llegue esta persona va a llegar cuando tú estés saliendo de alguna especie de enfermedad o de alguna especie de bajón emocional bastante, bastante, bastante fuerte. Vas a estar como a la defensiva también, estoy sintiendo, ¿ok? Bien, así veo que es como se van a conocer de alguna manera. Bien, y esto ha sido todo, opción número 1. Espero realmente que te haya ayudado, que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like. Muy importante para mí, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estas son lecturitas generales, que no estoy viendo tu caso en específico, ¿sí? No todo va a ser para ti, tú te quedas con lo que sientas que es para ti, lo otro lo sueltas, lo respetas, porque seguramente será para alguien más.
Si quieres una lectura privada, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos. Como le dije a la opción número 1, no voy a estar sacando signos hoy. Ya con las cartas voy a ver más o menos esta persona, de qué signo puede ser, ¿sí? De qué elemento puede ser, ¿ok? Por aquí tengo los arcanos mayores del Rider Waite, que nos van a dar sí o no, si ya conoces al amor de tu vida o si aún no lo conoces, ¿ok? Entonces vamos allá. Consultante de la opción número 2 ya conoce el amor de su vida, ya lo conoce. Salió esta, ya conoce el amor de su vida, ya conoce el amor de su vida. Oh, Dios mío, su vida. Ya conoce el amor de su vida. Ya conoce el amor de su vida. Mi consultante ya conoce el amor de su vida, por favor. Ok. A ver. Por acá tengo la carta de la fuerza. Mire la base de la baraja porque no me están dando aquí si sí o si no. A ver, la carta de la muerte en simbología de sí o no, no tiene, ok, no tiene un sí, no tiene un no. El emperador es un sí, el diablo es un no. Por eso miré aquí la base para confirmar, la fuerza es un no, ok. No, todavía no conoces al amor de tu vida, ok. Aún no lo conoces, aún no está en tu vida, ok. Bien. Vamos a ver qué está haciendo esta persona, el amor de tu vida en este momento, cómo es, ok. Todos los detalles que pueda yo ver aquí a través de las cartas, y luego vamos a ver, ya que no lo conoces o no la conoces, pues cómo se conocerán, cómo se va a dar este encuentro, en qué momento va a llegar, ok, a tu vida, bien, y todo lo que quiera decirnos las cartas, ¿sí? Vamos a ver. Dios, universo, guías. ¿Cómo es el amor de la vida de mi consultante? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Qué detalles me pueden dar de esta persona, por favor? Siento aquí una persona aventurera, ¿sí? También con un poquito de la energía que estoy viendo aquí, es una persona bastante seductora, ok, demasiado seductora. Es una persona aventurera, es una persona que es como despreocupada, ok, no se preocupa mucho, es una persona que vive como en su rollo, en su energía. Es una persona que siento que está buscando algo en este momento, o está intentando buscarle o encontrarle el sentido a algo en este momento en su vida, ok. Es aquí todo un conquistador. Los enamorados, efectivamente, a ver, es una persona seductora, ok. Es una persona, yo también veo aquí, atractiva. Es una persona que tiene su labia, ¿no? Le gusta decir cositas. Es una persona conquistadora, ok, por así decirlo. Es una persona también detallista, ok. Y siento que lo que está buscando en este momento es como, sí, como a su persona, o como su próxima aventura en el amor,
¿ok? Y me está llegando mucho que esta próxima aventura, que no va a ser una aventura, sí, pero él o ella pues es lo que quiere, porque sí veo que es una persona que o bien nunca ha querido una relación estable o nunca le ha dado prioridad a las relaciones estables, sí, todo ha sido como muy fugaz, muy pasajero, sí, es una persona que ha tenido como muchos encuentros íntimos con otras personas, sí, es una persona que ha conocido a muchas personas, pero sin querer involucrarse en nada serio, ¿ok? Y en este momento está como buscando cuál va a ser su próxima víctima, por así decirlo, pero ya voy a sacar más cartas porque me está llegando intuitivamente de que esta persona se va a llevar la sorpresa de, pues, de que se va a enamorar, ¿sí? De que le va a llegar esa persona que le va a hacer como replantearse toda esta vida de, ¿cómo decirlo? De aventura, de cero responsabilidad afectiva, por así decirlo, que ha tenido, y le va a llegar la persona que estoy sintiendo que eres tú, ¿ok? Consultante. Es una persona atractiva, ¿eh? Es una persona que tú lo ves o la ves y es el típico hombre o mujer que llama la atención, que tiene esos rasgos definidos, ¿sí? Que todas las personas pues lo consideran o la consideran atractiva, ¿ok? Veo que es una persona que puede tener tatuajes, que puede tener un poquito esta aura de cuidado, ¿ok? Pero al mismo tiempo sexy, ¿ok? Bien, a ver. Es una persona, como ya dije, que puede estar buscando como su próxima aventura, sí, pero también es una persona que siento que una parte de él o de ella le está diciendo que si quiere continuar por este camino, sí, por el cual ha ido, ese camino sin compromiso, sí, que yo estoy viendo un poco la energía de esta persona, sí, porque siento que algo en su interior que esta persona pues aún le cuesta mucho ver, le está como pidiendo ya dejar como esto atrás, ¿sí? Le está pidiendo más, le está pidiendo que se aventure pues a una relación, a comprometerse a algo serio, ¿sí? Siento que esta persona ha huido durante mucho tiempo del compromiso, ¿sí? Siento que es una persona que puede que no haya creído o que no crea en este momento en el amor, porque si veo una energía aquí conflictiva, como que no cree que haya alguien para él o para ella, así, y cuando se pone a pensar en esto, pues esto lo entristece, ¿sí? Siento que es una persona que se pone a contemplar el mundo o a las personas y es como que cree que el amor no existe, ¿ok? En este momento está pensando que el amor no existe, que no hay nadie y que las personas pues simplemente engañan, ¿no? No son honestas o solamente manipulan, ¿ok? Por eso es una persona que nunca ha querido como meterse de lleno a un compromiso, ¿sí? Pero hay una parte inconsciente de él que en ese momento presente le está diciendo de que no vaya más como por ese camino, de que se aventure a encontrar a su verdadero amor, ¿sí? Me está llegando mucho. Siento que es una persona que si tiene que defender, no sé, si tiene que defenderse a él mismo o sus ideales o sus derechos, ¿sí? Es una persona que lo va a hacer como una fiera, ¿ok? Es una persona que siento que puede tener tendencias a enojarse con facilidad, ¿ok? Pero es una persona que no le gusta directamente entrar en el conflicto, ¿ok? Como digo, si ya se siente muy atacado, muy atacada, entra en el conflicto, pero si no, simplemente lo que hace es como huir, ¿sí? Me llega mucho esta energía de las personas que se enojan y que no hablan, ¿ok? O que simplemente toman su espacio o esa distancia de la energía conflictiva, ¿ok? Siento que es una persona que ha tenido muchas decepciones, ¿sí? Es una persona que también ha perdido, siento, a personas dentro de su entorno y no necesariamente a nivel sentimental, sino siento que es una persona que puede que haya perdido familia o algún familiar importante y que a raíz de esto pues haya dejado de creer un poco en como lo bonito de la vida, ¿sí? Siento que es una persona que está en este momento en una energía un poco oscura, ¿ok? En este momento, eso no significa que cuando llegue a tu vida vaya a ser así, no, estamos viendo el momento presente de la vida de esta personita, ¿ok? Como dije, una persona
atractiva, conquistadora, es una persona que tiene mucha energía vital, ok, pero sí siento un cansancio emocional, bien, es una persona que tiene cosas que sanar, ok, y que en este momento está un poquito en conflicto porque no está encontrando como la manera. Veo que es una persona que en este momento está como muy dejada de sí mismo o de sí misma, como que no se cuida mucho, no cuida mucho su entorno, ok. Es una persona que va con cuidado, ¿ok? Es una persona muy analítica y que va con cuidado como con las otras personas. Desconfía mucho de las otras personas o de la humanidad. No sé por qué me está llegando esta energía, pero desconfía mucho de la humanidad, de las otras personas, ¿ok? Siento que es una persona que puede tener el cabello, para algunos pelirrojo, para otros un cabello rubio o castaño muy, muy, muy clarito, ¿ok? Es una persona que veo aquí, un rasgo peculiar, es una persona que puede ser un poco vengativa, sí, sí, si le hacen algo es una persona que busca como justicia por su propia mano, ¿ok? Puede ser una persona, y esto es la dejadez que yo estoy viendo que tiene esta persona en este momento presente, porque sí veo que es una persona dejada con todo y es una persona que puede tender a subir o a bajar de peso porque no tiene como cierta estabilidad en su alimentación, ¿sí? Puede ser una persona que a veces coma de más, sí, por ansiedad, otras veces que no coman absolutamente nada. Entonces sí siento aquí que es una persona un poco inestable en este momento, ¿ok? Tanto interna como externamente, sí, aunque su interior es bastante dulce, sí, es bastante dulce, ok, pero no, no le gusta conectar como con esa parte de él bonita, ¿no? Con esa parte de él que se cuida, con la ilusión, ¿sí? Con la creatividad, ¿sí? Es una persona que en este momento está como muy, muy, muy dejada, ¿ok? Y que toma las cosas como muy a la ligera, ¿bien? Es un hombre extremadamente atractivo, ¿sí? Siento que va de acuerdo a su edad, no se ve ni mayor ni menor. Sí veo que es una persona que puede tener pues ojeras o, o se ve, sí, puede tener como ese aspecto en este momento presente muy dejado, dejada, por lo que no se cuida, ¿ok? Y en este momento está teniendo como muchos conflictos, ¿ok? Quiere salir de un círculo vicioso, ¿sí? Pero no sabe cómo. Hay una parte de él que lo quiere como tirar hacia adelante o que cambie su vida, pero en este momento no sabe muy bien cómo qué hacer con él mismo o con ella misma, ¿ok? Aunque es una persona que no tiene como fe y confianza en la humanidad o en las otras personas, que esté muy a la defensiva, es una persona colaboradora, es una persona que si tiene los medios para ayudar a alguien, lo hace, ¿ok? Sin pedir nada a cambio, ¿sí? Y es una persona que en este momento me están diciendo, está teniendo un despertar espiritual bastante fuerte, ¿sí? Ya como que Dios, el universo, la energía en la que tú creas, le está poniendo toda esta tensión interna, ¿sí? Está necesitando que caiga en cuenta para poder que cambie su vida y efectivamente llegar como a ti, ¿ok? La carta del 3 de bastos, ¿sí? Esta persona aún tiene un viaje, un camino que emprender, tiene muchas cosas que cambiar dentro de sí mismo, ¿sí? Porque veo que también es una persona que en este momento es orgullosa, ¿ok? Se toma, como ya dije, todo a la ligera, ¿sí? Y necesita como un cambio, un equilibrio en su vida, ¿ok? No es una persona muy alta,
siento que está dentro de la medida, ¿ok? No es muy alta ni tampoco muy baja, está dentro de la medida, si es hombre y si es mujer igual, ¿ok? Veo que aquí me gusta mucho porque veo sus ojos, son como en un tono miel, ¿ok? Tiene ojos mieles, ¿sí? Ojos mieles claritos, muy bonitos sus ojos, ¿ok? Su mirada, sus ojos son muy bonitos, ¿ok? Sí, es una persona que en este momento está en un proceso espiritual, ¿ok? Está en un proceso de cambio, lo están como preparando para ti, ¿ok? Dos de copas, lo están preparando como para ti, para que sea como mejor, ¿sí? Para que cambie, para que no llegue a ti con esta energía, porque yo siento que tú no quieres a alguien así, ¿sí? Y lo están preparando para que cambie, ¿sí? Para que deje como todo esto atrás, este círculo vicioso, esta manera de ser, de pensar, ¿ok? Para que se empiece como a cuidar a él mismo, ¿ok? Y en este momento está en un punto pues bastante delicado, ¿no? En su vida. No sabe cómo qué será de él o de su futuro. No sabe en este momento muy bien qué es lo que quiere, ¿ok? Y siento que lo están guiando un poquito también como a buscar o a escarbar en su interior, ¿sí? A quitarse como cierta careta, cierto escudo que se ha puesto esta persona para protegerse, pero que no le hace ningún bien y que no le hace ningún bien a las demás personas, ¿sí? Es una persona que en el fondo es bondadosa, es colaboradora, ¿sí? Es soñadora, tiene un corazón muy bonito, ¿okay? Muy puro. Es una persona que puede llegar a ser alguien muy tierno o tierna, ¿sí? Alguien muy conectado con sus emociones, ¿ok? Veo aquí signos de tierra, ¿sí? Tauro, Virgo, Capricornio, puede que sea esta persona, ¿ok? O de fuego también, Aries, Leo, Sagitario, bien, puede que sea tu personita especial, ¿sí? El amor de tu vida. Vamos a ver un poco cómo se van a conocer, en qué momento, cuánto falta y lo que quieran decirnos las cartas, ¿ok? ¿Cómo se van a conocer? ¿En qué momento va a llegar a la vida de mi consultante? Ok, salió volando. En el momento en el que esta persona suelte esa versión horrible, ¿sí? La peor versión, porque es una persona que en este momento está vibrando en su peor versión, no en su mejor versión, ¿ok? En el momento en el que la suelte y se libere de todo esto que le hace mal, ¿ok? Mira que esta carta del 10 de bastos me llamó mucho la atención, la delgadez del muchacho, la dejadez, tiene la ropa sucia, ¿ok? Y esa es su energía en este momento presente, ¿ok? Siento que es una persona que también puede tener aquí un trauma bastante fuerte en relación a familia o algún abandono, o es un hombre que no sabe en este momento, no está sabiendo gestionar mucho su mundo interno, ¿ok? Una vez que deje y libere todo eso que no le hace bien, esa versión que no es la que va acorde a él o a ella, ahí es donde va a llegar como a tu vida o se van a como a presentar, ¿ok? Siento que se van a ver en algún lugar público con otras personas, puede ser en alguna reunión, en alguna fiesta, ¿ok? Siento que cuando tú conozcas a esta persona puede que tú estés pasando un momento agradable con ciertas amistades, con amigas, amigos, ¿ok? Y te cruces con esta persona, ¿sí? Siento que el primer sentimiento que te va a despertar cuando veas a esta persona, y mira, es que es bastante fuerte su energía, ¿ok? Vas a sentir como empatía y compasión, porque
cuando lo veas, cuando te cruces, ¿sí? Puede que esta persona te pida ayuda en este evento o que te pida la hora o algo así, ¿ok? Y siento que cuando lo mires o la mires al rostro y veas como el sufrimiento, porque vas a ver como cierto sufrimiento, cierta tristeza, cierto dolor, te van a hacer mucho como un sentimiento de compasión, de empatía, y un poco también se te va a despertar como un instinto protector de querer como cuidar y ayudar a esta persona, ¿ok? Y siento que tú eres la que vas a hacer como preguntas o vas a querer como ayudar, me está llegando mucho ayudar a esta persona, ¿sí? Van a ser como en ti un instinto de ayuda, ¿sí? Veo que tú eres una persona bondadosa, eres una persona que te gusta ayudar y siempre dar esa mano amiga, y siento que en el momento en el que llegue esta persona que es el amor de tu vida, este es como el primer instinto, la primera energía que va a salir de ti, vas a querer como ayudarlo o ayudarla, ¿ok? Es una persona que me dice que en el momento en el que llegue a tu vida ya habrá tenido esa transformación con la carta de la muerte, esa transformación que en este momento presente pues está como en esa búsqueda de esa transformación, de ese cambio, pero sí siento que su estado físico va a seguir como siendo el mismo. Es una persona que va a estar muy delgada cuando llegue a tu vida, todavía va a tener como esa dejadez, va a tener esas ojeras en el rostro, va a tener un rostro triste, y siento que se acerca a ti como a pedirte algo, ¿sí? A pedirte algo, como digo, veo un espacio público aquí, ya sea pedirte la hora, o no sé, sí, pedirte algo, me está diciendo. Mira, algo que me está llegando, y principalmente si en el momento en el que conozcas a esta persona estás como con otras personas o otras amistades, siento que tus amistades te van a decir como que por qué estás ayudando a esta persona o por qué estás teniendo este lado como empático, ¿no? Bondadoso de ayudar a esta persona, o por qué te fijaste en esta persona, porque yo sí siento que a pesar de su aspecto, sí, que no va a ser como el mejor, ¿ok? Algo dentro de ti te va como a conectar a esta persona, tú vas a querer seguir como viendo a esta persona o ayudarle, o vas a querer como conocer un poco del pasado de esta persona y tus amistades o las personas con las que estés. Sí siento que te van a hacer como un poco aquí de guerra y te van a decir de que no le prestes atención a ese tipo de personas como tan descuidadas, ¿no? Pero siento que la primera energía en ti es como ayudarlo o ayudarla, ¿ok? Mira, algo que me está llegando, no sé por qué, puede ser alguna reunión, alguna fiesta, pero también algo que me está diciendo intuitivamente es que puede ser en algún lugar donde hayan artesanías o donde estén exponiendo algo y que esta persona esté ahí, o que tú estés como en esta exposición y esta persona llegue a ti a preguntarte el precio de algo o algo así, o a elogiar tu trabajo, algo así me está diciendo, ¿ok? Es una persona que si tú te ofreces a ayudarle, no sé de qué manera, pero aquí me están diciendo de que tú vas a ofrecer tu ayuda, ¿ok? Vas a querer ayudar a esta persona. Siento que es una persona que va a rechazar como esta ayuda, ¿sí? Porque no le gusta como que le tengan como esa compasión, ¿no? No le gusta que lo vean como alguien débil, ¿sí? Que tú no lo vas a ver así, tú simplemente vas a querer ayudar, ¿sí? Y va a rechazar como esto, ¿ok? Este va a ser como el primer encuentro, porque veo que aquí va a haber más de uno, ¿sí?
Puede que después te cruces, me hablan muy fuerte en tu área de trabajo, que vuelvan y te presenten a esta persona o que entre a trabajar donde tú estás, algo muy relacionado al trabajo, ¿ok? Y que ahí empiece pues a desenvolverse como esta conexión, principalmente una amistad que se va a ir convirtiendo poco a poco en algo más, ¿sí? Como digo, es un hombre que no va a estar como muy abierto emocionalmente, ya va a tener muchas cosas sanadas, ok, pero no va a estar muy abierto porque es una persona que, como digo, es muy desconfiada y principalmente en el tema del amor, no cree en el amor, ok, y es como que te van a poner a ti y esta persona obviamente va a cambiar como su imagen, pero yo sí veo que aquí va a llevar como su tiempo, su proceso para que vaya como confiando en ti. Siento que tú te vas a ir ganando su confianza poco a poco, ¿sí? Y esta persona también va a tener que ir como quitando esos muros, ¿ok? Porque esta persona no confía como en el amor, como en que eso sea real y tú vienes a cambiarle esa idea, ¿ok? Siento que van a vivir como muchas situaciones, van a tener muchos encuentros, ¿ok? Tú te vas a sentir y es algo que tú no vas a entender por qué te vas a sentir como tan conectada o te va a importar como tanto esta persona y vas a querer como ayudarlo, conocerlo. Siento que es una persona que va a estar como en tu misma área de trabajo, ¿sí? Siento que tú vas a hacer como todo lo posible como para ayudar a que se adapte o a explicarle o algo así me está hablando, ¿ok? Y poco a poco pues tú vas a ir teniendo un sentimiento, él también, que al principio no lo va a querer como ver, lo va a rechazar, pero que va a estar ahí hasta que se abra a él, hasta que derrumbe todas estas barreras como al amor, ¿ok? Sí, aquí algo de trabajo. Siento que van a como mínimo 2 encuentros, uno en algún lugar público que esta persona te pida ayuda con algo y el otro es que esta persona entre como en tu mismo círculo de trabajo, ¿sí? A tu mismo trabajo, ¿sí? O al mismo círculo de trabajo, ¿ok? Y siento que poco a poco pues los dos van a irse dando cuenta de que hacen un buen equipo, ¿ok? Siento que tú vas a querer como aconsejar mucho a esta persona, ¿sí? Y esta persona va a estar muy abierta a estos consejos. Y siento que esta persona va a llegar a un punto donde va a confiar totalmente en ti y solo en ti, ¿sí? Porque es que esta persona no confía en las otras personas. No sé qué clase de herida tenga, pero está muy tocado y en el momento en el que llegue a ti, aunque ya habrá sanado mucho, aún tiene, ¿no? Como la cicatriz que le duele, por así decirlo, pero tú vas a venir como a mostrarle de que no todas las personas son iguales o no todas las personas lastiman, de que hay personas buenas, de que son diferentes, porque si veo que esta persona, el amor de tu vida, ha sufrido mucho, ha estado en un ambiente muy tóxico y por eso es como es, ¿ok? Pero no te preocupes, esto va a cambiar y siento que al final va a mostrar como todo ese lado bonito que vimos en un principio, ¿ok? Ese lado soñador. Siento que es una persona que se va a enamorar de ti y va a querer como formar algo contigo y va a mostrarse de la mejor manera posible, ¿ok? Y siento que viene como a entregarte también muchas vivencias, muchos instantes que van a ser como muy especiales, ¿ok? Y es muy posible de que te termines casando con esta persona, ¿ok? Que tú no esperabas encontrártela, tú no esperabas como sentir, porque siento que incluso esta persona no es como de tu tipo, ¿ok? Físicamente no es como de tu tipo, ¿ok? Pero ahí está, es la persona que es para ti, ¿ok? Y que al final pues te vas a sentir muy atraída por esta persona y te vas a estar preguntando eso sí constantemente, pero ¿qué tiene? ¿Ok? Es que yo lo veo y como que no me gusta y como que no es mi tipo, pero me siento conectado a él o a ella y bueno, te vas a abrir y vas a tener como esa energía inexplicable de que tienes que estar como ahí en la vida de esta persona y que esta persona pues va a jugar un papel importante en tu vida. Ok, opción número 2, esto es lo que yo he podido ver aquí. Bien,
Siento que los dos se van a abrir a esa oportunidad y veo aquí un futuro bastante bonito, bastante prometedor, ¿ok? Y siento que tú también vas a terminar de ayudar mucho a esta persona también, siento que tú lo vas a ayudar más a él que él a ti, ¿ok? Porque yo veo en ti una energía muy bonita. Opción número 2, mi consultante, veo una energía bondadosa, veo una energía independiente, veo esa energía de ayudar al mundo y tú eres esa persona que marca la diferencia, eres una persona muy diferente a las demás, ¿sí? Pero esta persona también viene a aportarte cosas muy bonitas y al final cuando estén en el mejor momento de esta relación, te vas a sentir como triunfante y vas a decir es que así tenía que ser y definitivamente este es el amor de mi vida, ¿ok? Después de haber vivido muchas cosas, ¿ok? Bien. Y ahora sí, esto ha sido todo, opción número 2. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, coméntame qué tal te pareció. Y muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estas son lecturas generales, colectivas, que no estoy viendo tu caso en específico, que no todo es para ti, no todo va a resonar contigo, tú te quedas con lo que sientas que es para ti, ¿ok? Si quieres agendar una lectura privada, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Por aquí tengo los arcanos mayores del Rider Waite que nos van a dar esa respuesta de sí o no, si ya conoces a tu verdadero amor, al amor de tu vida, o si aún no lo conoces, no la conoces, ¿ok? Vamos a ver, por favor. Dios, universo, guías, ya conocen. Bien, salió esta, el loco. Ya conoce. Mi consultante, al amor de su vida, ya lo conoce, ya la conoce, ya conoce al amor de su vida, ya conoce mi consultante, al amor de su vida, por favor. Bien, es un sí, ok, ya conoces al amor de tu vida, ok. La carta del loco en simbología no, pues no se sabe, ok, no se sabe. La estrella es un sí, el mago es un sí, entonces sí, ya conoces a el amor de tu vida, ok. Bien, como ya conoces al amor de tu vida, vamos a ver un poquito que nos den detalles para ver quién es, ok, para ver quién es, ¿sí? Y luego pues vamos a ver esta situación, pues, qué es lo que le depara, ¿no? A un futuro, cómo se va a ir dando, qué es lo que le falta para que se termine de dar, ¿ok? Y todo lo que quieran decirnos las cartas, ¿ok? ¿Cómo es? El amor de la vida de mi consultante, ¿qué detalles me pueden dar de esta persona para que la sepa reconocer? Bien, aquí estoy sintiendo varias cositas, a ver. O bien, es una persona que es de otro lugar, ya sea de otro país o de otra ciudad, ¿ok? O es una persona que le gusta viajar mucho, ¿bien? Vamos a ver qué más. Mira, si es mujer, es una mujer muy atractiva, ¿ok? Si es hombre, también puede que tenga alguna especie de tatuajes o piercings, ¿ok? Es una persona que se viste de una manera bastante peculiar, ¿sí? Y esta persona puede ser de signo de agua, ¿ok? Aunque también estoy viendo aquí a Capricornio, me está llegando mucho Capricornio, ¿sí?
Puede ser un signo de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, Piscis o Cáncer, bien fuerte, ¿ok? También estoy viendo bastos aquí, fuego, elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario. Bien, puede que sea esta personita, ¿sí? Es una persona muy atractiva a la vista, ¿ok? Es una persona muy sensual, también es una persona que es un poco misteriosa, ¿sí? Que es como un poco difícil descifrar esta persona como su interior o qué es lo que está pensando. Veo que es una persona que no sé por qué, pero es como callada, ¿sí? Puede ser un poco callado, ¿ok? O aunque a la hora cuando ya tiene cierta confianza o a la hora de seducir es bastante seductor, seductora, ¿ok? Es una persona que ha tenido muchas idas y venidas en tu vida, ¿ok? Y algo que me está llegando fuerte, sí, intuitivamente, es que con esta persona has tenido una de las mejores experiencias a nivel sexual, ¿ok? A nivel íntimo, ¿sí? Recuerden que estamos viendo aquí pues detalles para que reconozcas a esa persona que ya la conoces, efectivamente ya conoces al amor de tu vida, ¿ok? Siento que nunca se haya llegado a dar nada entre los dos, nunca han llegado a tener como nada serio, nada estable, han tenido más que nada encuentros íntimos, ¿ok? Ha sido una relación o una conexión sexual. Como digo, esta persona puede ser de otro lugar, es una persona que tiene como una vibra diferente, ¿sí? Es bastante pasional, bastante sexual y de hecho a ti te ha llegado a sorprender mucho porque yo sí veo que es una persona que al principio puede que no hablara mucho, que se mostrara un poco como distante, que tuviera esa aura misteriosa, ¿ok? Y de hecho me está llegando mucho esta energía, no sé por qué, de la emperatriz, porque uno de los significados de la emperatriz es que es una mujer que le gustan los hombres misteriosos y me están diciendo de que tú eres un poco así, a ti te ha gustado mucho o si eres hombre y estás preguntando por una mujer, pues te ha gustado mucho o te llamó la atención como la energía de esta persona, porque es una persona difícil de descifrar, es una persona que tú aún no terminas de conocer en su totalidad, es una persona que es como difícil de acceder, ¿sí? Es una persona misteriosa, es una persona que puede tener un lado brujita, si es mujer, pues bastante desarrollado, ¿ok? O que sepas que de alguna manera es bruja o sí, que está conectado como con esa energía mística, por así decirlo, ¿ok? Es una persona de pocas palabras, me está diciendo, ¿sí? Es una persona que contigo se ha mostrado como muy de pocas palabras, ¿sí? Aunque tiene esa energía ahí sensual bastante marcada, ¿sí? Es una persona que no habla mucho, pero sí como con su energía o cuando ha estado contigo íntimamente, principalmente, demuestra como mucho, ¿sí? O tiene una energía muy extravagante, como muy sensual, muy envolvente, ¿ok? Es una persona muy intuitiva y es una persona que está conectada, si es mujer, principalmente que está muy conectada como con todo lo mágico, lo místico, puede ser una mujer que lea el tarot o que tenga su intuición muy desarrollada, es una persona muy sabia, ok, muy atractiva. Tiene una energía sexual muy fuerte, muy fuerte. Como digo, sí veo que es una persona que nunca se ha llegado a tener nada aquí, que la relación ha sido pues bastante difícil, ha estado muy bloqueada durante mucho tiempo, ¿ok? Es como que en este momento tú no ves y esta persona tampoco ve como la verdad o lo que tienen delante o que son tal para cual, ¿ok? Principalmente esta persona siento que está como cerrada como a ver que tú eres el amor de su vida, ¿no? Pero efectivamente ya conoces a esta persona y siento que han tenido momentos bastante específicos, no muchos,
pero sí han tenido momentos que han sido muy especiales, que han sido muy fuertes. Tú y esta persona también han sentido, los dos cuando están juntos, lo que han sentido y lo que han experimentado cuando están juntos no lo han experimentado, no lo han sentido con nadie más, ¿ok? Pero sí veo que es una situación que ha sido bastante dolorosa, tormentosa, siento que es una situación que se ha limitado mucho, siento que esta persona puede que sea muy fría o haya sido muy frío o muy fría contigo, te haya mentido, no haya querido como avanzar mucho en esta situación, ¿ok? Pero es como por un miedo que tiene, ¿sí? Y es una persona que ha venido como a cambiar tu vida, ¿sí? Esta persona, bien, siento que cuando tú la conociste y cuando comenzaste como esto, que tú no le diste como mucha importancia o no creías que te ibas a enganchar tanto, que te ibas a enamorar, que iba a ser alguien tan especial para ti, y esta persona vino a cambiar un antes, vino a cambiar sí tu vida, vino a darte un antes y un después, ¿ok? Es una persona que me están diciendo que es solitaria, ¿ok? Es solitaria, aunque sí veo que ha tenido sus conquistas, sí es hombre principalmente, ha tenido muchas conquistas, sí, a nivel íntimo, sí, le ha gustado mucho conectar con esta energía, bien, pero es una persona más bien solitaria, sí, que veo que o bien puede que no esté en ninguna relación o puede que esté en una relación, si es hombre, ok, bastante tóxica, sí, y que se sienta muy solo o muy sola en este momento, ok. Es una persona madura, me están diciendo, puede ser un poco más mayor que tú o con una madurez interna bastante fuerte, pero que de alguna manera no se ha mostrado así contigo, porque siento que contigo ha dado a ver como cierta inestabilidad emocional, como que no sabe muy bien qué es lo que quiere, una indecisión, ok, pero me están diciendo que es una persona que es madura, ok, que eso sí, no sabe muy bien qué es lo que quiere en este momento en su vida, ¿ok? Vive como el momento, como el día a día, le cuesta mucho como ver un futuro totalmente abierto, ¿no? Y siento que es una persona que contigo pues en este momento está teniendo un contacto cero, que en este momento las cosas entre los dos se estropearon y que ya llevan un buen tiempo pues como sin saber nada del otro, sin hablarse, sin nada de eso, ¿sí? Un contacto cero aquí bastante fuerte, ¿sí? Y es una persona que vino a poner tu mundo patas arriba, ¿sí? Estos son los detalles que yo puedo ver aquí. Muy fuertes signos de fuego, como ya dije, de agua, ¿sí? Es una persona que le falta como decisión o nunca se ha decidido por ti o algo así, ¿sí? Me está hablando, ¿ok? Cabellos oscuros, bien, cabellos oscuros, sí, estoy viendo aquí. Ojos también marrones, oscuritos, ¿sí? Es una persona que puede tener tatuajes, puede tener algún lunar significativo. Si estás preguntando aquí por un hombre, puede tener barba, ok, barba. Si estás preguntando por una mujer, es una mujer bastante atractiva, muy bonita, con buena figura, sí. Y digamos que es como bastante común, por así decirlo, los rasgos del cabello y de los ojos, ¿sí? Es café, marrón, ¿sí? Cabello oscurito, bien. Bien, vamos a ver un poco más de qué es lo que viene a continuación con esta persona, ¿sí? En esta situación, cuándo se va a llegar a dar, cuándo se va a desenvolver, a destrabar, ¿sí? Como toda esta situación que yo veo que en este momento está bastante delicada, bastante complicada, muy bloqueada, ¿ok? Demasiado bloqueada. Bien, vamos a ver pues cuál es el siguiente paso a dar o el siguiente nivel o qué es lo que tienen que vivir como para llegar a estar juntos, ¿no?
Vamos a ver. Dios, universo, Dios, por favor. Aquí va a haber un nuevo inicio entre los dos, ¿sí? Un nuevo inicio que va a dar pie a una relación, ¿sí? Estable, ¿bien? Sí, muy, muy, muy estable. No me está dando tiempo como tal, sí, aunque ya voy a sacar más cartas, pero con el primer vistazo y con lo que yo estoy sintiendo aquí es como que se va a dar en el momento en el que se tenga que dar, ¿ok? Es como que todo está en manos del universo, ¿sí? Pero aquí van a tener una nueva oportunidad y siento que va a ser como la definitiva, la última, para poder llegar a tener esa relación feliz, ¿ok? Estable, porque veo que ambos en este momento están en un proceso de sanación, de curación, de dejar miedos atrás, de dejar inseguridades atrás, de sanar, ¿ok? Y siento que una vez que se complete, ¿sí? Se termine con este proceso y con cierta transformación, ¿ok? Porque el 10 de espadas también nos habla de muerte y la muerte ya saben que es como ese renacimiento, esa transformación, ¿ok? Una vez que se dé esa transformación, tanto de tu parte como por parte de esta persona, ahí es donde se va a dar este nuevo inicio, ¿sí? La carta del mago, bien, la carta del sol y el emperador para una relación estable, ¿ok? Para algunas personas puede que esta persona, una vez que haya como completado, ¿sí? Porque veo que esta persona es la que traba, ¿no? La que está estancando en este momento la conexión, ¿sí? Aunque hay de par y par, pero esta persona es como la principal, ¿sí? Responsable, por así decirlo, aunque como digo, o sea, la situación está siendo así para que tú aprendas algo y para que él o ella también aprendan algo, ¿ok? Para que se transformen, ¿ok? Para que lleguen como a un equilibrio y lleguen a estar en la misma energía, sí estoy sintiendo. Para algunas personas siento que es una persona que vuelve a ponerse en contacto contigo o en comunicación contigo, que puede que te envíe algún mensaje, ¿ok? Y siento que esta persona tiene que caer en cuenta o tiene que darse cuenta de lo que perdió, ¿sí? O de que está sufriendo por ti. Esta persona tiene que caer en cuenta de esto, sí. O que te perdió, o que todo el tiempo, o que la tristeza que carga y siente en su interior es porque tú no estás en su lado, ¿ok? Tú no estás a su lado. Tiene que caer en cuenta de que tú eres especial y a esta persona le va a llegar la iluminación, ¿ok? La carta del sol y de la estrella, a esta persona va a llegar a esa claridad, a esa verdad, ¿ok? Y me dicen que aquí van a tener un futuro prometedor, ¿ok? 10 de diamantes, que en este caso es el 10 de pentáculos, en el tarot tradicional, 10 de pentáculos, ¿ok? Van a poder formar ese hogar, esa familia, ¿sí? Si tú ya estabas casada con esta persona, que puede ser, sí, el emperador, aunque yo veo que es una relación que no ha llegado a nada, pero ya saben que eso son lecturas generales y colectivas, tú adaptas a tu caso porque tú eres la única persona que lo conoce, ¿ok? Yo solo aquí estoy interpretando energías, para algunas personas puede que esto haya sido un matrimonio, ¿ok? Este matrimonio vuelve a construirse, como a darse, porque esta persona es tu verdadero amor. Lo que pasa es que se han encontrado cuando comenzó su historia, ninguno de los dos estaba listo, los dos estaban muy inmaduros y los dos incluso estoy sintiendo que tuvieron o tenían, y porque así tenía que ser, ¿sí? No podía ser de otra manera, tuvieron que pasar por mucho dolor, mucho sufrimiento, vivir esa pérdida, esa sensación desgarradora en el alma, pero también para que aprendieras y para que esta persona aprendiera algo, porque si tú te pones a ver la situación desde un lado un poco más
como consciente, espiritual, dejando como la rabia y el dolor a un lado y diciéndote a ti misma o a ti mismo, bueno, esta situación que me ha enseñado, que me ha mostrado, y efectivamente es una situación que ha venido a mostrarte mucho, desde traumas que tú tienes, heridas que no has sanado, hasta un dolor puede ser por cierto apego, cierta codependencia o cierta expectativa que tú tenías hacia esta relación o esta persona, ¿ok? Porque esta persona vino a mostrarte que como con todo eso no se puede llegar a tener nada más allá, ¿ok? Entonces ese matrimonio se renueva y siento aquí que esta persona es la que va a dar como el paso, tiene que dar el paso, ¿ok? Aunque yo sí veo que tú, consultante, te estás protegiendo mucho, ¿sí? Tú te has llegado a decir a ti misma o a ti mismo de que esta persona no es para ti, de que no puede ser el amor de tu vida, pero las cartas te están diciendo de que sí, ¿ok? De que sí es, y que simplemente todo lo que ha salido mal o todo lo que no ha salido como tú has querido es simplemente porque así no tenía que ser, porque se tenía que trabajar en muchas cosas, porque se tenía que experimentar ese dolor para caer en cuenta también, ¿ok? Para liberarse de ciertas heridas, de cierto apego, de cierta codependencia, para tener una independencia emocional, ¿sí? Yo tomo mucho la carta del 9 de copas, yo personalmente como tarotista como una cierta independencia emocional, ¿sí? El 9 de copas a mí me está hablando de una persona que no depende, su felicidad, su alegría, no depende de otras personas. Él es feliz o ella es feliz con él mismo, con ella misma, se siente plena con él mismo, con ella misma, y esa es como la gran clave en esta situación, porque yo siento que tú en algún momento y esta persona también en algún momento se han llegado a sentir como que es que si yo no estoy al lado de esta persona o si esta persona no está a mi lado, yo no soy feliz, yo no puedo ser feliz, y de eso no se trata, porque ahí está ese apego, esa codependencia, ¿ok? Que no es bueno, que no es sano en ninguna relación, y uno tiene que aprender a estar feliz primero con uno mismo, sí, pleno con uno mismo, en paz con uno mismo, para de ahí expandir esa energía a, en este caso, una relación sana, que siento que es lo que tú estás buscando y que tu persona también están buscando, y que en el momento en que las cosas no funcionaron o se encontraron, pues los dos no estaban vibrando en esa energía, y por eso siento que hubo aquí tanto dolor, tanta toxicidad, las cosas se bloquearon, las cosas no avanzaron porque estaban en la energía incorrecta, porque estaban vibrando en una energía equivocada, ¿sí? Y no estaban los dos en el mismo nivel. ¿Ok? Y en el momento en el que se dé, yo siento que los dos van a estar muy equilibrados y los dos ya van a tener esa independencia emocional, que yo siento que en este momento presente pues no se tiene, se está en camino a ella, pero que no se tiene. Y en el momento en que las cosas se vuelvan a dar, sí la van a tener. 9 de copas, ¿ok? 4 de bastos, aquí definitivamente las cosas no están terminadas, es una persona que se va a volver a cruzar en tu vida, y aunque tú estés en este momento en una energía de negación para algunas, no para todas, pero para algunas yo sí veo como un punto de negación de que no, es que esta persona no es, pero esta persona me ha hecho esto, pero ha sucedido esto y no puede ser el amor de mi vida, y yo me cierro y estoy protegiendo mi corazón y no quiero ver más allá de mis narices, ¿ok? Y de mi dolor, y no quiero sanar y no quiero perdonar, ¿ok? Cuando cambies esto, ahí es donde esta situación pues se va a dar, y es una persona que se va a seguir mostrando y presentando en tu vida porque es el amor de tu vida, ¿sí? Con esta persona tienes que estar. Lo que pasa es que no han estado listos, no han estado en la energía correcta, ¿ok? Les falta aquí esa transformación, ¿sí? Pero siento que esto se va a llegar a dar, ¿ok? Tú no lo ves, en este momento tú no lo ves, tu persona tampoco, tu persona no sabe qué es lo que va a pasar, es una persona que tú estás en su corazón, pero que no sabe qué es lo que realmente pasa, ¿ok? Aún no ha aceptado y no ha reconocido esa verdad de que tú eres el amor de tu vida, como ya dije, ¿ok? Y siento que aquí todavía falta,
sí se va a llegar a dar eso que tú deseas, esa relación estable. Tengo la carta del Sol, el 10 de Pentáculos y el 4 de Bastos. O sea, aquí van a lograr casarse, tener los hijos, esa familia, esa relación estable, feliz, plena, ¿ok? Pero primero me están diciendo de que eso es algo que se debe conseguir ustedes independientes, ¿ok? Solos, en su soledad, ¿ok? Aquí hay algo bastante grande entre los dos. Hay algo que todavía no se ve, pero hay un futuro muy bonito que los espera, que les depara. ¿Ok? Tu persona también siento que debe como alcanzar también cierta madurez emocional, ¿no? Porque sí veo un poquito de inmadurez emocional, cierta madurez, ¿ok? Y siento que aquí también tu persona es la que tiene que dar la iniciativa. Siento aquí que alguien tiene que dar la iniciativa, esa es tu persona, ¿ok? Eso sí estoy viendo aquí, las cartas te están diciendo de que no te quedes esperando y principalmente yo veo que la mayoría de ustedes, 5 de pentáculos, están vibrando en esa carencia, están todavía recordando mucho ese dolor y siento que las cartas aquí también te quieren decir como que, hey, suelta, ¿sí? Lo que pasó tenía que pasar así, pasado, pisado, no te sigas aferrando a ese dolor, perdona, sana, ¿ok? Porque mientras tú sigas recordando una y otra vez lo que esta persona dijo, lo que esta persona hizo, y sin sanar y sin trabajar, es una situación que va a seguir bloqueada y tú te vas a seguir sintiendo pues súper mal. ¿Ok? Entonces deja ir el pasado, perdona, somos humanos, cometemos errores, no estábamos listos, no estaban listos, no era el momento y ya llegará el momento adecuado para los dos, ¿ok? No se sabe cuánto, como digo, el tarot me está dejando como abierto, no me están dando tiempo, ¿sí? Como se dan cuenta no salió ningún caballero, ¿ok? No, nada de tiempos, con la carta del mago y la rueda de la fortuna es como que déjaselo al universo, en el tiempo perfecto, en el tiempo que tenga que ser, en el tiempo en el que se tenga que dar esta situación, se va a dar, ¿sí? Pero también hay que hacer un trabajo interno y hay que soltar esa energía de víctima, de carencia, de que me hizo esto, dijo esto y pobrecita, pobrecito de mí, ¿no? Y aprender a ser feliz con ustedes mismas o ustedes mismos en este momento presente, ¿ok? No estés pensando constantemente cuándo sucederá, cuándo se dará. Suelta, suelta, libérate, haz tu vida, deja que esta persona haga su vida, que tú vivas y experimentes lo que tengas que vivir, que esta persona viva y experimente lo que tenga que vivir, porque les están enseñando y los están como transformando, ayudando para poder que llegue ese momento de equilibrio, ese momento de sanación, ese momento de unión, ese momento donde van a volver a estar juntos, ¿ok? Pero deja de estar preocupándote también por lo que hace esta persona, pero es que si está con tal, pero es que todavía no termina la relación, pero es que está haciendo esto, pero no, libéralo, déjalo. Él está viviendo y experimentando eso por algo, porque le está ayudando a transformarse para llegar a ti y tú también. Deja ya de vivir un poco y de vibrar por lo que estoy viendo aquí en este papel de víctima, ¿ok? Y elígete a ti, haz algo por ti, vive tu vida y deja a esta persona que viva la suya y en el momento adecuado y perfecto para los dos se van a encontrar, ¿ok? Bien, opción número 3, esto ha sido todo bastante fuerte, ¿ok? Suelta cualquier expectativa, suelta la rabia, suelta la ira, deja que esta persona haga su vida, tú haz la tuya, tú céntrate en ti, en tu felicidad, en tu plenitud y cuando sea el momento se tiene que dar porque así tiene que ser, ¿ok? Si te gustó, si te resonó, si conectaste con esta lectura, por favor déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Y muchísimas gracias por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.